Estimados alumnos de la aula Omega, muy buenos días, bienvenidos a nuestro repaso de nuestras 6 semanas que se han llevado a cabo en estas clases virtuales. Hoy martes 26 de mayo vamos a dar un pequeño resumen de todo lo que ha avanzado. Bien, para esto recuerden ustedes poner la fecha, hoy es martes 26 de mayo, el valor que practicamos es la responsabilidad y esta semana es la semana número 8. Bien, como verán el título es repaso y vamos a dar un resumen de todo lo que se avanzaba a lo largo de estas semanas. La primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Correcto? Bien, la primera semana se habló acerca de la materia. Recuerden ustedes que todo lo que nos rodea es materia. ¿Sí? O sea, profesor, ¿el árbol es materia? Por supuesto. ¿El aire es materia? Por supuesto. La piedra, la casa, el árbol, la mesa, la silla, ¿todo es materia eso, profesor? Todo es materia. ¿Por qué? Porque tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Correcto? Y justamente acá está su definición. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Correcto? Veamos las propiedades. Bien, la materia presenta cuatro propiedades. Las propiedades generales, las propiedades particulares, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades generales, como su nombre dice, se presenta en toda materia, ¿correcto? Por ejemplo, toda materia presenta masa, ya sea mínima, pero toda materia presenta masa. Y si presenta masa, presentará también volumen, por lo tanto, toda materia presenta volumen también, ¿correcto? Las propiedades particulares, también conocidas como específicas, ¿sí? Solo se presentan en algunos, o sea, en algún tipo de materia. Por ejemplo, la dureza. No toda materia es dura, por lo tanto son particulares, específicas. ¿Sí? Bien, las propiedades extensivas son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, la masa. ¿Por qué, profesor, la masa? A ver, si hay mayor cantidad de materia, ¿habrá mayor cantidad de masa? Por supuesto, son directamente proporcionales. Si hay mayor cantidad de materia, ¿habrá mayor cantidad de volumen? Claro, también. Entonces el volumen también está acá. ¿Sí? Las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de masa, de materia. ¿Sí? Y justamente acá dicen, no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la maleabilidad. ¿A qué se refiere con la maleabilidad? La maleabilidad es aquella propiedad que tienen algunos materiales por la cual se pueden obtener láminas. Por ejemplo, se pueden obtener láminas de oro, láminas de plata, generalmente metales. ¿Ya? Entonces no depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, yo puedo obtener de un pequeño trozo de oro lámina. Sin embargo, si tengo mayor cantidad de oro, también puedo obtener. No depende si hay mayor o menor cantidad. ¿Sí? Bien, la ductilidad que nos permite obtener hilos justamente. Por ejemplo, puedo obtener hilo de cobre, hilo de oro, hilo de plata. ¿Correcto? Bien, también es una propiedad intensiva. ¿Ya? Mezclas. Bueno, ¿a qué se refiere? Es que en la materia podemos encontrar como mezclas también. ¿Sí? Y esto se divide en dos partes. En mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Las homogéneas son aquellas en las que nosotros no podemos diferenciar a simple vista sus componentes. Por ejemplo, a ver, si yo tengo la salmuera es prácticamente la mezcla de sal y azúcar. Digo, sal y agua. ¿Sí? Entonces, si nosotros mezclamos sal y agua, nosotros ya no podemos después diferenciar sus componentes, por ejemplo, dónde está la sal, en qué parte está el agua sola, ¿sí? Porque ya prácticamente todo es homogéneo. Estas también son conocidas como soluciones, ¿sí? Las mezclas heterogéneas, en cambio, es prácticamente lo contrario. En estas podemos diferenciar fácilmente sus componentes. Por ejemplo, si yo tengo una ensalada de frutas, yo puedo diferenciar, por ejemplo, dónde está el plátano, dónde está la papaya, dónde está la piña, a simple vista. ¿Correcto? Es fácil de diferenciar. En cambio, en los homogéneos, no. ¿Sí? A eso se refiere. Bien, en la segunda semana se habló acerca de la estructura atómica actual, en donde principalmente habíamos visto cómo estaba formado el átomo. Y el átomo, recordarán ustedes, que está formado por un núcleo y una zona extranuclear. ¿Correcto? Y en el núcleo que nos encontramos
encontramos a los protones y a los neutrones. Los protones que tienen carga positiva y los neutrones neutro que no tienen carga, o sea, son neutros, ¿sí? Y en la zona extranuclear, que es la parte exterior, ya encontramos a los electrones con carga negativa. ¿Correcto? Bien, prácticamente es todo eso respecto a esta semana. En la tercera semana ya hablamos acerca de la química nuclear, en donde principalmente vimos acerca de la radioactividad. Por ejemplo, ¿en qué consistía la radioactividad? Consistía en emisiones energéticas. ¿De dónde? Del núcleo de un átomo de un isótopo. ¿Ya? Recuerden ustedes que los isótopos son elementos que tienen el mismo número atómico. ¿Ya? Por ejemplo, habían diferentes tipos de radiaciones. Radiaciones que prácticamente consistían en emisiones, ¿cierto? ¿Sí? Para ello primero tenemos que recordar quién fue quien descubrió esto. Becquerel fue justamente el personaje que descubrió la radiación. Hay dos tipos de radiación, por cierto. Hay radiación natural y hay radiación artificial. La natural, justamente Becquerel descubrió. Sin embargo, la radiación artificial fue desarrollada ampliamente por los esposos Curie posteriormente. ¿Ya? Y hay tres tipos de radiaciones. Por ejemplo, hay una radiación alfa, hay una radiación beta y hay una radiación, este es gamma. ¿Ya? Este es gamma. ¿Sí? Para esto vamos a modificarlo. A ver. Gamma. ¿Correcto? Bien. Así. Y bueno, entonces la radiación alfa es la más débil. La radiación beta es un poquito más fuerte. Y la radiación gamma es la más fuerte de entre estas tres. Cuando hablamos de radiación alfa, se emite un protón y un neutrón. ¿Sí? Cuando hablamos de radiación beta, se emiten electrones. ¿Ya? Y cuando hablamos de radiación gamma, se emiten ondas electromagnéticas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, yo tengo por ejemplo acá frente a mí una hoja de papel y más allá tengo la pared. ¿Sí? Entonces emito por ejemplo una radiación alfa. Allá, ¿está bien? Emito y va pues hacia el papel, ¿no? Va y pasa, bueno, fácilmente del papel y llega a la pared y ya no pasa ya. Es débil. ¿Sí? Sin embargo, si emite una radiación beta, o sea, emite electrones, esta va a pasar fácilmente al papel y va a cruzar de alguna otra forma la pared hasta el medio, por ejemplo, hasta el medio de la pared, pero no pasa completamente. Es una radiación un poquito más fuerte. En cambio, si emite una radiación gamma, que son ondas electromagnéticas, estas, por ejemplo, emite una radiación gamma, pasa súper fácil el papel y pasa también la pared con normalidad. O sea, es una radiación muy fuerte. Ustedes me imagino que habrán escuchado de las antenas 5G, ¿sí? Estas probablemente emitan ondas electromagnéticas y es por eso que se dice que son un poco dañinas, ¿no? Porque pueden ingresar o pueden atravesar fácilmente nuestro cuerpo, en las paredes y todo eso. ¿Correcto? Bien, en esta parte también hablamos de fusión y fisión. Fusión, yo sé que ustedes ya saben, fusión es cuando se unen, ¿no es cierto? ¿Sí? En Dragon Ball, cuando ustedes ven, se unen, ¿no es cierto? Cuando se fusionan. Entonces, es la unión de átomos en este caso. Por ejemplo, este átomo con este átomo se unen y forman, fusionándose, un átomo o una molécula un poquito más grande. ¿Correcto? Y en la fisión, ¿qué sucede? La fisión consiste en prácticamente en romperse, ¿ya? Por ejemplo, acá emito una radiación, ¿sí? Este átomo y prácticamente se divide en dos. Acá emito otra radiación, se divide y así se va dividiendo, ¿sí? Y esto justamente es el mecanismo de la bomba de hidrógeno o la bomba atómica en este caso, ¿ya? Bien, entonces ya vimos la química nuclear, ahora vamos a ver acerca de los modelos atómicos en la cuarta semana. Para esto tenemos que recordar cuatro personajes. Sin embargo, quisiera mencionarles a Demócrito, quien fue el primero en plantear respecto al átomo. O sea, ¿por qué surgen los modelos atómicos? Porque querían explicar cómo era justamente el átomo. ¿Sí? Si era cuadrado, si era esférico, si era tal vez como un humano. Sí, ¿no? Se preguntaban, ¿cómo era el átomo? Y Demócrito dice que estaba formado por los cuatro elementos.
por tierra, fuego, aire y agua, ¿sí? Sin embargo, eso era una concepción filosófica. Luego viene Dalton y pues dice que el átomo tiene una forma esférica, la cual ya no se puede dividir y tampoco se puede destruir. O sea que dice que el átomo es una esfera indivisible e indestructible. Así dice, ¿sí? Bueno, luego viene Thomson e indica, ¿no? No, que el átomo no es así, Dalton. El átomo es como un budín de pasas, ¿sí? El átomo es como un budín de pasas en donde el átomo justamente tiene carga positiva. Todo el átomo está cargado con carga positiva. Sin embargo, están incrustados los electrones. Y los electrones tienen carga negativa. Como el átomo tenía carga positiva y los electrones están incrustados con carga negativa, se neutralizan, ¿sí? Entonces los electrones dice que él, o para él, no se mueven, están incrustados nada más, ¿ya? Y luego viene Rutherford e indica su modelo del sistema planetario. ¿Por qué sistema planetario? Porque más o menos lo compara el átomo como el sistema planetario, en la cual indica que en el centro, al igual que el Sol, está el núcleo, ¿sí? Y alrededor están girando los electrones, ¿ya? Bien, sin embargo, Bohr indica que sí, bueno, Rutherford sí es verdad que lo que has dicho, sin embargo, no es más o menos como el sistema planetario, sino que hay existencia de niveles de energía, en donde los electrones justamente orbitan alrededor del núcleo. eh, Sin embargo, estos electrones nunca se detienen, siempre están en movimiento, en los diferentes niveles de energía, ¿sí? Bien, esto fue respecto a los modelos atómicos. En la quinta semana habíamos visto acerca del modelo atómico moderno, o también conocido como el modelo atómico actual, el cual fue desarrollado en la década de 1920, o sea, hace aproximadamente 100 años. ¿Por quiénes? Por Schrödinger y Heisenberg. Específicamente se desarrolló esto en el año 1926, en donde Schrödinger plantea la existencia de orbitales. ¿Sí? O sea, él dice que existen niveles de energía, Bohr, pero Schrödinger indica que ya existen orbitales también en el átomo. ¿Sí? ¿Y qué es un orbital, profesor? Muy bien, es el espacio donde hay la mayor probabilidad de encontrar a un electrón. ¿Sí? Bien. Ahora, los orbitales tienen diferentes formas. Por ejemplo, el orbital S, P, D, F son los orbitales, ¿ya? El orbital S tiene una forma esférica. El orbital P tiene una forma lobular. El orbital D una forma dilobular. El orbital F una forma tetralobular. ¿Correcto? Bien. Eso fue respecto al modelo atómico moderno. Simplemente plantea Schrödinger que existen orbitales y es un modelo también conocido como el modelo mecano-cuántico, porque utiliza prácticamente fórmulas de la cuántica, de la química cuántica. ¿Sí? Bien, en la sexta semana se habló acerca de la tabla periódica. Recuerden ustedes que la tabla periódica está formada por grupos y periodos. ¿Sí? Los grupos, también conocidos como columnas, y los periodos, también conocidos como filas. Los grupos son de forma vertical, ¿ya? Columnas vertical, ¿ya? Y filas o periodos de forma horizontal, ¿ya? Entonces, la tabla periódica actual está formada por 18 grupos, ¿sí? O sea, 18 columnas, y por 7 periodos. Eso tenerlo en cuenta es muy importante, ¿ya? Bien, por ejemplo, en esta parte vamos a ver la aplicación principalmente de cómo obtener, por ejemplo, a qué grupo y periodo pertenece este elemento, que no sé qué elemento es, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender para saber en qué grupo y periodo se encuentra este elemento es la configuración electrónica, ¿sí? Y la configuración electrónica, yo sé que ustedes lo saben, el si, sopa, sopa, se da pensión, entonces vamos a desarrollar, ¿ya? Empezamos entonces. Primero, si, sopa, sopa, se da pensión, hasta por acá, ¿ya? Pero veamos por qué queda acá nomás, ¿ya? Si, sopa, sopa, nada más. ¿Por qué? A ver, en la numeración primero. En el S empezamos con el número 1. Número 1. El siguiente S será el número 2. El siguiente S será el número 3. El siguiente S, si hubiera habido por acá, habrá sido el número 4, ¿cierto? Pero acá nos quedamos en el número 3 nada más. Como en el S empezamos con el número 1, en el P empezaremos con el número 2. Por eso está en circulito, ¿ya? 1, 2. El siguiente P será entonces el número 3. Y ahí nos quedamos por ahora.
Como nos dice que hay 14 electrones, veamos, el subnivel S siempre tiene dos niveles, dos electrones, ¿sí? Entonces notamos que aquí hay 2, 2, el P siempre tiene 6 electrones, ¿cierto? El orbital P. 2 más 2, 4 más 6, 10. Más 2, 12. ¿Cuánto nos falta para 14? 2 nada más. El P tenía 6, pero acá solo tiene 2. ¿Por qué? Porque acá ya prácticamente completa a 14. ¿Sí? Ahora, para saber en qué grupo está un elemento cualquiera, ¿sí? Vean por acá. Simplemente nos fijamos en la parte final. Cuando termine en S a la alfa, o sea, por ejemplo, si hubiera terminado en S a la 2, ¿a qué grupo pertenece? Al grupo alfa A. O sea, 2A si hubiera sido este caso. 2A. Simplemente de frente, ¿ya? El grupo 2A. ¿Sí? Pero si termina en P, ¿cómo yo sé en qué grupo está? Allá, cuando termine en P al alfa, a este numerito que está encima, al alfa, le aumentamos más 2 y ahí le ponemos A. O sea, el grupo alfa más 2, A. ¿Correcto? Bien, pero si termina en D, por ejemplo, en algunas configuraciones van a terminar en D, ¿qué hacemos? Igualito, le aumentamos a alfa más 2, pero esto va a ser del grupo B. Cuando termine en S y P, son del grupo A, y cuando termine en D, son del grupo B. ¿Correcto? Bien, entonces, por ejemplo, en este caso termina en P. ¿Qué hacemos entonces? Allá, cuando termine en P, se aumentaba a más 2 y se ponía el A para el grupo. Entonces el grupo será entonces 2 más 2, 4A. En números romanos, por si acaso, ¿ya? ¿Sí? ¿Y el periodo cómo sale, profesor? Ya, el periodo nos da el mayor nivel de energía de esta configuración electrónica. Este es el primer nivel de energía, segundo nivel de energía, tercer nivel de energía, entonces está en el periodo número 3. Si hubiera habido por acá un 4, 4S2 por ejemplo, el periodo número 4. Pero acá el mayor número, el mayor nivel de energía es 3. Por lo tanto el periodo 3. O sea, ¿qué nos indica esto? Que este elemento se encuentra en el grupo 4A del periodo número 3. ¿Ya? Bien chicos, entonces esto fue respecto al repaso. Bueno, espero que sigan avanzando y pues nos vemos en nuestra próxima sesión.